Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a estar siguiendo con lo que es la serie de Noob a Pro y vamos a estar viendo cómo conseguir la primer montura, ¿sí? Como dice la miniatura, como dice el título, una montura gratis. Para eso, ¿cómo tienen que hacer? Vamos a ver el video. Si no se olviden primero obviamente de suscribirse, de dejar su like para seguir apoyando el canal. Saben que hay poco contenido, saben que la OBT está frenada, pero nosotros estamos remándola en dulce de leche para tratar de traer contenido todos los días. Así que vámonos para abajo a seguir viendo esta serie. Bien, y acá estamos dentro del juego, ¿sí? Entonces, como dice el título, el tema de las monturas, ¿sí? Sabemos que nosotros tenemos obviamente del lado izquierdo lo que es armas y los dos bolsillos para poner comidas y pociones. Tenemos el lado derecho donde va la ropa, tenemos acá abajo a la izquierda el tema de las clases que ya vimos en el video anterior. Un pequeño paréntesis que tenemos que hacer con respecto a la clase. Recuerden el tema de las runas, ¿sí? Ustedes tienen acá a la izquierda el menú este donde pueden conseguir 7 runas al día gratis, que yo por ejemplo lo que vengo haciendo es reclamar todas y fíjense la cantidad de runas que tengo. Entonces un pequeño paréntesis con respecto al video que subimos el otro día hablando de las clases, cuál subir y cuál es más conveniente. Me olvidé de mencionar este tema, ¿sí? Ustedes tienen que sí o sí todos los días tratar de acordarse y sacar las 7 runas. En caso de que vayan a hacer tumbas o que vayan a zona pueden llegar a encontrar fragmentos extras, pero fíjense que con la cantidad de que saqué me puedo armar tranquilamente unas 6 runas, que obviamente que después al momento 8 runas me abrí, obviamente que después al abrir, bueno, puede ser que nos toque de algunas que nos sirva como algunas que no, sí, pero fíjese que me salió mago ignio, demente y algunas que sí usamos. Por ejemplo, demente es una clase que estamos usando mucho en Odín. Espero que me haya tocado algo de coso. Ignorar la armadura, bueno, no me va a servir tanto. El pícaro me salió otra, que yo el pícaro como mostré la uso para farmear. Sí, recuerden que también subimos un video de cómo farmear. Tenemos daño a monstruo, eso me sirve. Y vamos a ver la de ignio que me tocó. Inflige uno más de daño cuando tienes menos de 20% de salud. Sí, recuerden que este tema de las runas te pueden tocar para clases al azar, para clases que sirvan, o te puede tocar para clases que no tenga disponibles. Si hay muchas clases que yo no tengo disponibles y aún así todo tenemos runas para ellas. Pero bueno, es una forma de inversión para el futuro cuando tengamos esa clase, tener runas y un poder extra. Sí, bueno, eso, pequeño paréntesis, como digo, disculpen que me olvidé de mencionarlo en el video anterior. Ahora sí vamos al tema de la montura, ¿sí? Entonces, como le decíamos, teníamos la posibilidad de usar monturas. Hay dos formas de conseguir monturas. Uno, obviamente, que es la tienda. Van a sección monturas. Pueden comprar caballos salvajes por monedas. Pueden conseguir caballos de nivel 2 o lobos nivel 3, ¿sí? Después, una otra forma más es en el campamento del norte o en cualquier pase de temporada. Sí, bueno, en este momento no hay temporada activa, pero siempre en las temporadas nos regalan monturas, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para conseguir nuestro primer caballo gratis y para conseguir un caballo cada 3 días? Construyendo el establo, ¿sí? Me falta el hierro, disculpen, vamos a buscar el hierro. Y vamos a entonces a empezar a ver todo este tema, ¿sí? Pequeño lagazo, corremos contra el viento, ahí estamos. Vamos a nuestro hornito. Sacamos el hierro y ahora sí creamos el establo. Sí, fíjense que construimos el establo y uno dice, wow, qué simple, ¿no? Ya tenemos el establo, ya tenemos nuestros caballos y esto se termina, ¿no? Establo sirve para criar caballos, se construye en el suelo. Entonces tenemos que buscar un suelo donde podamos construir el establo. Vamos a ver. Yo creo que voy a romper... No, romper un muro ahí no tiene sentido. Vamos a ponerlo por acá. Sí, ocupa 2 por 6 y solamente en esta posición creo que no se podía rotar. En 2 por 6 dije 2 por 3. Quise decir 6 en 2 por 3. Entonces ponemos mobiliario, ponemos establo y lo colocamos. ¿Sí? Siempre en esta en esa línea no se puede rotar, no sé por qué está bugueado. Ahora el tema es ver cómo llego a esa habitación, ¿no? Vamos por acá. Bien, entonces uno dice, listo, ya está, ya tengo el establo, ya tengo los caballos, listo, soy yo. Pero no, no es tan simple. Cuando abrimos acá nos pide todos estos materiales. Yo pensé que lo habían actualizado, pero no, sigue siendo exactamente lo mismo que habíamos visto en su momento. Entonces, bueno, empezamos a colocar. Cadenas tenemos, clavos tengo más abajo, ahora vamos a buscar, esto tengo más abajo, esto ya tenemos. Cadena ya puse, esto ya puse y
Ahí ya ponemos, ¿sí? Vamos a buscar el resto de las cositas y van a ver que van a faltar unos objetos que son muy complicados o en realidad son más difíciles de conseguir. Si corto un segundo el video que voy al sótano a buscar eso y vuelvo. Bien, sí, entonces volvemos acá a colocar las maderas que me faltan. Colocamos la resina que me falta, los clavos que me faltan. Me falta, bueno, una sujeción de hueso que voy a traer, el barniz que no traje, pero fíjense en esto, si tenemos silla de caballo, tenemos la brida y tenemos 4 herraduras, ¿sí? Eso, ¿dónde se consigue o cómo se saca? Bueno, yo tengo la brida y la silla ya la tengo, lo vamos a colocar y eso se consigue en Odin, ¿sí? ¿Cómo se consigue eso? Con los cofres de Odin. En el cofre de madera podemos conseguir la cerradura o conseguimos, mejor dicho, las cerraduras. En el cofre de acero, ¿sí? El de metal, conseguimos lo que es la brida y en el cofre de oro conseguimos lo que es la silla de montar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir completamente desnudo a Odin. ¿Por qué completamente desnudo? Porque me falta un colgante de oro. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a ir a abrir el cofre de madera para mostrarles, voy a abrir el cofre de acero, voy a agarrar ropa y arma de ese cofre y voy a entrar a buscar lo que es el colgante de oro que me falta para poder mostrarle cómo se consiguen las cosas, ¿sí? Corto un segundo el video y nos vemos en Odin. Bien, es un video con muchos cortes, con muchas pausas, disculpen, imagínense que estuve más de 4 días haciendo Odin en solitario. Bueno, lo hemos hecho en algún directo y demás, estos colgantes en modo fácil, en modo normal y con una cuenta tan chica de nivel 40 como es esta, se complica, ¿sí? Entonces, bien, antes de entrar a Odin, acá a la izquierda tenemos estas 3 puertas, y antes están en otro lugar, ahora están acá. Acá a la izquierda tenemos la puerta de los colgantes de madera, tenemos que colocar, son 30 que nos pide, colocamos y damos entrar, ¿sí? Una vez que estamos adentro, o acá no hay zombies, no hay nada, no se preocupen, pueden venir desnudo como hice yo. Una vez que estamos adentro, entonces tenemos que abrir una segunda puerta y al abrir esta segunda puerta llegamos al cofre donde está el loot. Entonces abrimos y nos llevamos las cositas. Generalmente en el cofre de madera pueden llegar a conseguir en ropa verde, ¿sí? Armas verdes. Pueden conseguir, bueno, las cerraduras, como digo, salen 2 aseguradas, así que eso ya lo tienen ahí. Me lo voy a llevar y me voy a llevar algo de ropa ahora para hacer Odin. ¿Sí? Entonces consiguen sí o sí las 2 cerraduras, o sea que abriendo 2 en cofrecito de madera ya tendrían las 4 herraduras para hacer el establo, ¿sí? Vamos al cofre de acero. Bien, exactamente igual, ¿sí? Puerta del medio, colocamos los 30 colgantitos de acero y entramos automáticamente, ¿sí? En este cofre pasa exactamente lo mismo, entramos a una zona intermedia, tenemos una puerta, no hay zombies, en este caso línea recta hacia adelante, abrimos. Y tenemos el cofrecito que acá ya el loot mejora un poco, ¿sí? Podemos sacar cosas azules y cosas moradas. O aseguramos cosas moradas, ¿sí? Fíjense, bueno, conseguimos la brida, 100% asegurado que sale siempre. Ya tenemos la brida, entonces igual yo ya tenía. Bueno, en este caso tuve muy mala suerte. Puede ser que salga también un orbe de esos que se consiguen también acá en la tienda, ¿sí? En el cofre de acero puede ser que salga, no siempre. Estos orbes, estos son de 2 días. Tenemos el otro azul de 1 día, ¿sí? Puede ser que salga como puede que no, en este caso no salió. Y también lo mismo, ¿sí? Puede ser que salga armas y ropa morada. En este caso tuve muy mala suerte, me salió todo azul. Encima me salieron 4 capuchas y bueno, me salieron las marquitas que son estas que están acá, que sirven, pero no es lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, no importa. Tenía esperanza de que me salga algún arma azul o morada para tratar de ir a buscar el último colgante de oro, pero bueno, esta parte quédense tranquilos que lo voy a cortar, no lo voy a mostrar. Voy rápido a conseguir el último colgante de oro y abrimos el cofre que falta. Estamos grabando, está la luz de día, sí, está todo bien. 500 horas después, vamos que llegamos. Bien, gente, conseguimos los 30 colgantes de oro, sí, en realidad faltaba uno y llegó el momento. Colocamos
abrimos y entramos, ¿sí? Lastimosamente yo tenía pensado, dije, bueno, me faltaba un colgante de oro. Abrimos el cofre de acero, conseguimos un arma azul o morada. Vamos y conseguimos el otro colgante. No me tocó ni arma ni azul ni morada, me tocó un báculo verde en el cofre de madera. Me tuve que cortar los huevos, tuve que meterle pata a Odín para conseguir. Encima no me salía el colgante. Morí 2 veces por lag. Me está costando, pero llegamos, ¿sí? Fíjense lo que es la zona del cofre de oro. Lo podemos ver al nigromante ahí con su guadaña. Es una especie de fantasma. La verdad que el cuarto está increíble, siempre me gustó mucho. Y llegamos a nuestro tan preciado primer cofre de oro, ¿sí? En este cofre de oro, bueno, podemos encontrar muchas cosas buenas. Entre ellas podemos encontrar el orbe, que es el orbe que podemos poner para meter el escudo, ¿sí? Conseguimos la silla de montar, ¿sí? 100% garantizado que sale, ¿sí? Tanto el orbe como la silla de montar salen 100% asegurados. Y después obviamente que podemos conseguir muchas cosas interesantes como vamos a dejar toda esta roña acá, que después lo voy a venir a buscar. Bueno, botitas de tanque, sí, fíjense que me salió, bueno, lo mismo, tuve muy mala suerte en cierto modo y buena suerte en otro modo. ¿Por qué? Porque me salió primero pechera de impulsor, que son difíciles de conseguir. Puede ser que siempre salga una parte morada, sí, pero no es normal que salga. Y me salió masa, que también es posible que salga, pero no siempre sale, sí. Entonces tenemos nuestra primer masa para hacer raideos. Y lo que le digo, sí, tenemos ropa de nivel, bastante ropa morada, pero también pueden llegar a salir arma y no me tocó ningún solo arma, ¿sí? Lo ideal es que te salga aunque sea un arma azul o un arma morada, para que con esa arma después podamos ir a hacer Odín más rápido, ¿sí? Pero bueno, no está mal, ropita, y no, como digo, ropita impulsor, ¿sí? Tenemos hechizos que también se consiguen acá, y bueno, cogemos todos lo que podamos y nos vamos para la base a terminar de hacer el establo. Yo después voy a seguir limpiando esto. Corto el video y vamos para allá. Bien, y después de 553 cortes más o menos, estamos acá en la base y vamos a poder terminar de construir el establo, ¿sí? Como dije en el video pasado, todo lo que es marcas que acabamos de conseguir lo voy a estar donando. Y por ejemplo, bueno, la ropa de mago en este caso no la voy a donar. Si yo en el video anterior doné lo que de mago y arquero, no lo voy a donar. ¿Por qué? Porque se lo voy a dejar a los chicos para que tengan ropa morada, los del resto de la familia, porque seguramente el próximo video sea sobre alguna guía de raideo y demás, hasta que lleguemos a subir un poco más lo que es el distrito, para poder empezar a ir a la zona del norte y hacer las guías del norte, ¿sí? Pero seguramente traiga algún que otro video de raideo y dando algún tips. Y entonces la idea, voy a dejarle ropa a ellos para que puedan tener también su ropa morada, ¿sí? Bien, vamos a terminar el establo. Entonces ya pusimos esto, colocamos el barniz, ¿sí? Entonces ya conseguimos la silla, ¿sí? Que vaya abajo, conseguimos las 2 cerraduras que faltaba y la última sujeción de hueso. Entonces le damos finalizar. Y recompensa, recibirás un caballo de recompensa al construir el establo. Reclamamos y acá está nuestro primer caballito, ¿sí? Le damos abrir, ¿sí? Ya lo sacamos del buzón, lo abrimos y tenemos nuestro primer caballo salvaje. Caballo salvaje, lo seleccionamos, ¿sí? Caballo salvaje nivel 1, no tiene ninguna habilidad. Lo único que sirve es para tenerlo ahí a mano, y aparece acá abajo del minimapa la opción para que podamos subirnos. Y lo único que hacemos es tener un caballo que nos podemos mover un poco más, en teoría más rápido que ir a pie por la zona, ¿sí? Pero no tiene ninguna habilidad. Tenemos que empezar a subirlo de nivel, que eso tengo guías de cómo subir las monturas y demás. Pueden pasar por el canal, ponen caballo, subir de nivel caballo, Javi G, y le va a salir, ¿sí? En principio lo que tenemos que hacer es seguir consiguiendo caballos, ¿sí? Acá vemos que está el establo construido, tenemos 2 caballos, pero obviamente no los podemos usar. Y la interacción es apretar el botón recetas, y con 20 zanahorias cada 3 días nos dan un caballo salvaje. Entonces obviamente yo creo que no tengo ninguna zanahoria. Tenemos que construir lo que es el huerto, que lo vamos a construir por acá, no, porque se va a romper todo. Vamos a construir un huerto por acá nomás. Saben que esta base es todo al azar. Vamos a construir el huerto entonces ahí. Y ya vamos a poner a fabricar nuestras primeras zanahorias. Creo que tengo semillas.
¿sí? Ponemos semilla, cada una semilla nos da 2 zanahorias, o sea que cada 10 semillas nos da 20 zanahorias. Voy a esperar un par de horas, en esta noche seguramente voy a tener mis 20 zanahorias para colocar en lo que es el establo y en 3 días conseguir lo que es mi próximo caballito, ¿sí? Así que eso fue la forma de cómo conseguir caballo. Cada 3 días entonces tenemos un caballo gratis y después tenemos que ir al distrito frecuentado, porque en las cuentas nuevas no tenemos, alrededor de nivel 100 conseguimos recién lo que es el establo en nuestro distrito. Entonces hasta que lleguemos a ese nivel del distrito tenemos que ir al distrito frecuentado a tratar de ahí subir los caballos, ¿sí? Le voy a mostrar último corte, vamos rapidito al distrito para mostrarle rápido eso de cómo funciona, ¿sí? Igual como digo, tengo guías de todo esto en el canal. Tienen que solamente pasar a ver videos anteriores buscando en la lupita en YouTube, ponen la lupita, cruce de caballo o subir caballo Javi G y le van a salir miles de videos relacionados a los caballos que he subido con la cuenta principal, ¿sí? Entonces, como le digo, distrito frecuentado, porque en el nivel 100 o cerca de nivel 100 sale en nuestro distrito. Y entonces nos vamos hacia aquí abajo. Corre, corre, corre. Y ahí tenemos la gallinita. Vamos. Venga acá, gallinita. Venga acá, gallinita. Y acá abajo tenemos el establo donde están, ¿sí? Fíjense que ahí están las monturas. Un oso, un lobo y un caballo. Si ponemos acá, cuando nosotros tengamos muchas monturas al uno, lo que tenemos que hacer es colocarlas acá. Y cada 4 monturas podemos cruzarlas y conseguir una montura de mayor nivel, ¿sí? En realidad, cuanto más monturas tengamos, más alto es ese porcentaje. Al principio, poniendo 4 monturas al 1, tenemos 100% de que va a salir una montura al 2. Después, con monturas al 2, el porcentaje es un poco menor para que salgan al 3. Y con monturas al 3, el porcentaje es menor para que salgan al 4, ¿sí? Por más que pongamos 4 monturas de nivel 3, el porcentaje para que salga una nivel 4 es 60%, o sea que se puede llegar a perder todo. Así que es un medio raro el sistema, pero bueno, en principio lo que tienen que tratar de hacer ustedes es concentrarse en poner 20 primero obviamente en conseguir los colgantes de oro, conseguir esos recursos que ya vieron que no son recursos básicos. Lo más difícil son los colgantes de oro, que encima si juegan en familia y se reparten los colgantes de oro en 4 para que cada uno pueda abrir su cofre de acá en adelante en el futuro, se tarda un poquito, pero se puede conseguir con un poco de organización, se consigue fácil, ¿sí? Una vez que todos tengan su establo, 20 zanahorias cada 3 días conseguir caballo, y lo importante es conseguir muchos caballos al 1 para después subirnos de nivel, ¿sí? Igual recuerden que está próximo, o debería estar próximo a salir la temporada número 7, y como digo siempre, en las temporadas regalan muchas monturas, y si no, bueno, obviamente que está el poder del dinero para comprar monturas en la tienda, ¿sí? Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. La verdad que me costó mucho hacerlo, así que por suerte lo terminamos. En 21:30 esta noche en YouTube vamos a estar en directo como siempre jugando al Frostborn. No le robo más tiempo, gente. Cualquier duda o comentario me lo dejan en la descripción, en los comentarios de este video, mejor dicho. Recuerden, tienen el link de Discord para sumarse por ahí, tienen el link de Twitch para seguirme también por Twitch, y tienen el link de las redes sociales y el link de lo que quieran, ¿sí? Muchas gracias a todos, que tengan un hermoso día. Nos vemos en el próximo video, se cuidan, chao chao. Por fin terminé de grabar este video, y la puta que los parió, cómo me costó conseguir esos colgantes de oro, la cantidad de veces que morí en zona y en Odín. Espero que llegue a 1000 visitas, porque si no me corto los huevos.